Olvídate del faraón elegante y sereno que viste en los libros de historia. Hoy vas a descubrir la verdad incómoda, el lado oscuro, el infierno dorado que vivía un faraón egipcio mientras el pueblo se arrodillaba ante su corona. ¿Crees que tener oro, sirvientes y templos hacía su vida perfecta? Piénsalo otra vez. Lo que vas a escuchar no es una lección de historia, es una confesión desde la tumba, una historia real, brutal, irónica, llena de traiciones, delirios de inmortalidad, rituales extraños y egos que ni los dioses podían soportar. Y si crees que los faraones estaban obsesionados con la vida eterna, espera a ver cómo intentaron engañar a la muerte. Spoiler, no salió como esperaban. Así que, si quieres mirar detrás de la máscara dorada, si te atreves a entrar a la tumba, suscríbete ahora y prepárate, porque esta historia no se parece a nada que hayas escuchado antes. Bienvenido a El Infierno Dorado, la verdadera vida de un faraón egipcio. Luz dorada. Eso es lo que todos imaginan cuando piensan en la vida de un faraón. Oro, incienso, doncellas agitando abanicos de plumas sirvientes obedientes como estatuas y un trono tan majestuoso que hasta los dioses deberían haber pedido permiso para sentarse en él. Pero déjame contarte un secreto. Uno de esos que no encontrarás en los museos ni en los documentales con voz pausada. Ser faraón no era un paseo triunfal por el Nilo montado en un barco de alabastro mientras el pueblo coreaba tu nombre como si fueras una estrella de rock divina. No. Ser faraón era un infierno dorado. Desde el momento en que nacías con sangre real, esa mezcla de incesto con pretensión divina, ya eras prisionero. Prisionero de un sistema que te alimentaba de poder, pero también de paranoia. Cada mañana, antes de que el sol de Ra tocara el horizonte, los sacerdotes te despertaban con cánticos que no sabías si eran bendiciones o amenazas encubiertas. Porque sí, los sacerdotes. Ellos te coronaban como el Hijo del Sol. Pero no olvides que también eran los que escribían las reglas, y podían hacerte desaparecer de la historia con una sola estela borrada. ¿Quieres inmortalidad? Entonces más te vale obedecer. Y luego estaban las audiencias interminables. Viejos barbudos con túnicas bordadas, murmurando sobre cosechas, impuestos, tributos, guerras. Como si fueras un dios, pero uno obligado a ser contador, estratega, juez y terapeuta. Los templos no se construían solos, claro. Tenías que planearlos, supervisarlos, pagar con riquezas que ni siquiera eran tuyas. Y si el Nilo no se desbordaba a tiempo, ¿quién tenía la culpa? Tú, el faraón, el dios, el incompetente. Ah, y el oro. Sí, había oro. Mucho. Tanto que podrías haber nadado en él si no fuera porque estaba pegado a tu ataúd futuro. El oro no era riqueza, era el recordatorio constante de lo que esperaban de ti. Ser eterno, ser perfecto, ser más allá de humano, aunque por dentro estuvieras pudriéndote de miedo, de ansiedad, de soledad, porque el palacio podía estar lleno, pero el corazón del faraón siempre estaba vacío. Todos te reverenciaban, pero nadie te conocía. ¿Y el amor? Olvídalo. Lo más parecido a una historia romántica eran los matrimonios arreglados entre hermanos para que la sangre divina no se mezclara con lo vulgarmente humano. Sí, el amor en el antiguo Egipto se medía en parentescos y herencias, no en suspiros bajo la luna del desierto. Y mientras tanto, todos querían algo de ti. Los nobles querían tierras. Los militares, campañas gloriosas. Los escribas, que no cambiaras de opinión cada vez que firmabas un decreto. Incluso los dioses, los malditos dioses, exigían templos más altos, estatuas más grandes y sacrificios más sangrientos. Pero no te vayas todavía. Esto recién comienza, porque el verdadero infierno del faraón no estaba en la vida, estaba en la muerte. Y sí, te lo voy a contar, porque cuando finalmente el faraón cerraba los ojos por última vez, no descansaba. Comenzaba el verdadero martirio.
Mientras el cuerpo aún se enfriaba, el palacio ya hervía de conspiraciones, disputas y codazos por el poder. Tus esposas, tus hijos, tus generales, todos sonriendo entre lágrimas falsas, como si la eternidad no los alcanzara también. Pero tú, oh gran Dios viviente, eras llevado a la sala de embalsamamiento. Allí, un grupo de hombres vestidos con lino y silencio comenzaba a despedazarte con precisión quirúrgica. No por crueldad, claro. Era ritual. Era necesario. Tenían que sacarte el cerebro, por la nariz, porque aparentemente, un dios no necesitaba pensar para vivir eternamente. Solo necesitaba que su cráneo sonara hueco. Luego venían los órganos. Hígado, pulmones, estómago, intestinos, todo embalsamado y guardado en vasijas preciosas con cabezas de chacal, halcón, babuino, toda una colección que haría sonrojar a un carnicero y envidiar a un coleccionista. Y mientras tu cuerpo era untado con aceites y resinas hasta parecer una vela humana, en el palacio los escribas ya dictaban tu gloriosa muerte. El sol se ha ocultado, la tierra ha perdido a su guía, el cielo llora. Bla, bla, bla. Hipocresía envuelta en papiro. Después, el ataúd. O mejor dicho, los ataúdes. Uno dentro del otro. Oro sobre ébano, sobre piedra, sobre sudor. ¿Para protegerte? No. Para presumirte. Porque ni muerto te dejaban en paz. Te convertían en trofeo, en mito, en amuleto nacional. Y entonces, la tumba. Ah, la tumba. El último intento de escapar del olvido. Un laberinto decorado con himnos, con hechizos, con advertencias. Todo para evitar que tu alma, tu ba, tu ka, tu sombra, tu nombre, tu momia y cualquier otro fragmento espiritual que se les ocurriera, se perdiera en el más allá. Porque en Egipto, morir era el comienzo de una carrera de obstáculos cósmica. El juicio de Osiris no era un trámite. Era un circo judicial con 42 demonios acusadores, una balanza, una pluma y tu corazón como principal testigo. Si el corazón pesaba más que la pluma, ¡sorpresa! Te devoraba Amit, un monstruo mitad hipopótamo, mitad cocodrilo, mitad pesadilla. Nada de segunda oportunidad, nada de resurrección, solo desaparición eterna. Y tú, que te creías un dios, podías terminar como un snack de ultratumba si te pasabas de arrogante. Pero espera, aún no termina. Porque milenios después, cuando por fin habías logrado descansar, rodeado de tu oro, tu sarcófago y tus secretos, llegan ellos, los saqueadores de tumbas. Algunos con antorchas y manos sucias, otros con sombreros de arqueólogo y sonrisa de National Geographic. Te desentierran, te radiografían, te exhiben como una atracción de feria en vitrinas de vidrio bajo luces LED. Lo llaman historia, lo llaman educación, pero no deja de ser profanación con bata blanca. Y así, el faraón inmortal termina siendo parte de una exposición escolar, entre esqueletos de dinosaurio y estatuas de yeso. El infierno dorado, amigo mío, no es solo la vida del faraón, es su eternidad. Porque cuando naces para ser eterno, mueres muchas veces, y ninguna de ellas te pertenece. Ah, las traiciones. Porque si creías que el verdadero enemigo del faraón era el desierto, el hambre del pueblo o la voluntad voluble de los dioses, te equivocaste de época. El verdadero enemigo dormía en el cuarto contiguo. A veces lo habías criado tú mismo. Otras veces te había jurado lealtad mientras te servía vino con una sonrisa tan amplia que ya sabías que algo tramaba. Porque en el juego del trono egipcio, todos fingían amar al faraón, hasta que podían reemplazarlo. Y no me malinterpretes, no todos los complots terminaban con una daga en la oscuridad. No, los egipcios eran artistas del veneno, maestros del susurro, poetas de la puñalada burocrática. Si querían tu fin, no te mataban de inmediato, te minaban, día a día, consejo tras consejo, hasta que dudabas de ti mismo, de tus sueños, de tu corona. Y entonces, cuando eras solo una sombra envuelta en linos reales, te dejaban caer,
A veces ni eso. A veces te borraban, como si nunca hubieras existido. ¿Nunca te preguntaste por qué hay tantos nombres perdidos en las listas reales? ¿Por qué algunos faraones no tienen tumba conocida? No es misterio, es censura, es venganza. Es el castigo de quienes no pudieron matarte en vida, pero se aseguraron de enterrarte en el olvido. Y mientras tanto, la maquinaria seguía. El culto solar, los rituales, los himnos que proclamaban que tú, justo tú, eras la reencarnación de Horus. ¡Qué gracioso! A veces ni tus esposas creían eso. Hablando de ellas, no eran floreros reales. Eran piezas del tablero. Y vaya si sabían jugar. Una esposa real podía darte un heredero, o darte un golpe de estado con corona incluida. No hay nada más peligroso que una reina con un ejército de sirvientas y acceso directo a los secretos del templo. ¿Quieres drama? Olvídate de las telenovelas. Egipto inventó la telenovela con puñales de oro, túnicas perfumadas y traiciones escritas en jeroglíficos. Y cuando por fin pensabas que habías sobrevivido a todos, que tu legado estaba asegurado, que tu linaje gobernaría 1000 años, llegaba el siguiente, el nuevo faraón, el elegido, el mismo que te veneraba en voz alta mientras en privado ordenaba remodelar tu templo, borrar tu nombre y poner el suyo. Porque el poder en Egipto era un dios insaciable que no toleraba compartir altar. Y así, el infierno dorado se repetía, vida tras vida, muerte tras muerte. ¿Reencarnación? Quizás. ¿Castigo eterno? Probablemente. Un trono hecho de gloria y miseria. Sin duda, porque ser faraón era vestir de oro, mientras ardías por dentro. Y aún falta la peor parte. Sí, lo que de verdad quería ocultar el antiguo Egipto, la profecía, la locura, y el día en que los dioses dejaron de escuchar. Ah, el silencio de los dioses. Ese fue el verdadero final, porque hubo un tiempo, sí, un tiempo, en que los faraones hablaban y el Nilo respondía. Las cosechas crecían, los templos rebosaban incienso, y las estatuas de piedra parecían parpadear cuando el faraón pasaba. Se creían eternos porque el mundo respondía como si ellos lo hubieran creado. Pero luego, algo cambió. El oro empezó a pesar más que el alma. Las plegarias comenzaron a flotar en el aire como humo sin dirección. Y en los templos, el eco de los cantos se volvió hueco. Los sacerdotes lo notaron primero. Lo ocultaron, claro. No puedes decirle a un Dios viviente que su conexión divina se ha cortado como un papiro mojado. Pero lo sabían, y empezaron a improvisar. Creaban rituales más complejos, ofrecían más sacrificios, mataban más toros, más aves, más tiempo. Todo para tapar el hecho más aterrador del antiguo Egipto. Los dioses ya no estaban escuchando. Y tú, el faraón, empezabas a sentirlo. No sabías explicarlo. Dormías peor. Soñabas con desiertos vacíos, con esfinges que te daban la espalda, con tu reflejo en el espejo, desmoronándose. Te rodeaban los mejores médicos, los adivinos más sabios, los escribas más pulcros. Y aún así, la angustia no se iba. Era como si tu alma hubiera envejecido de golpe y el oro de tu trono se hubiera enfriado. Entonces vinieron las señales. Terremotos, inundaciones fuera de estación, plagas, saqueos, fronteras que antes temblaban ante tu nombre, ahora se reían en tu cara. Los dioses nos han abandonado, murmuraban en los mercados. Quizás porque este faraón no es digno, decían otros, más atrevidos, bajo la sombra de las columnas. Y tú, oh gran hijo de Ra, tú empezabas a creerlo. Porque cuando el pueblo duda, el faraón se agrieta. Y cuando el faraón se agrieta, el reino tiembla. ¿Quieres tragedia? Aquí la tienes. Un dios que descubre que no lo es. Un hombre atrapado en un rol que no pidió, manteniendo una farsa para que millones no entren en pánico. Porque si tú caes, caen todos. Así que sigues adelante. Finges. Aceptas las coronas.
das los discursos, bendices a un pueblo que ya no cree, y por dentro te consumes, no por falta de fe, sino por exceso de realidad. Esa es la maldición del faraón, tenerlo todo y perderlo en vida. Gobernar con la certeza de que la eternidad no te pertenece, porque incluso cuando te entierren con 100 toneladas de oro, el polvo encontrará la forma de entrar. Pero no te preocupes, aún hay más, porque lo que viene ahora no es historia, es locura. La locura de aquel faraón que desafió a todos los dioses, uno que intentó romper el sistema, cambiar el curso de la eternidad, y el precio que pagó por ello fue el olvido más absoluto. Su nombre era Akenatón. Pero no te preocupes si no lo recuerdas. A muchos egipcios también les costaba pronunciarlo, especialmente después de que su memoria fuera triturada, enterrada y condenada al más oscuro rincón del olvido. Porque este faraón, sí, uno de verdad, decidió mirar al cielo y decir: ¿y si todo esto es una mentira? ¿Blasfemia? Totalmente. ¿Revolución? También. Akenatón no solo se atrevió a cuestionar a los dioses, los reemplazó. Así, sin anestesia, tomó a Amón, Osiris, Isis, Horus y a todo ese elenco celestial de peso pesado y los mandó de vacaciones indefinidas. En su lugar, entronó a Atón, el disco solar, un dios sin rostro, sin mito, sin pasado, solo luz. ¿Minimalista? Sí. ¿Demasiado moderno para su época? Probablemente. El problema es que Egipto no estaba listo para un dios sin escándalos. Porque, seamos honestos, ¿qué es una religión sin dramas familiares entre dioses, resurrecciones imposibles y castigos cósmicos? ¿Un disco solar que solo brilla y calienta? ¡Qué aburrido! Pero Akenatón estaba enamorado de su idea, de su dios, de su utopía, y quizás también de su reina, Nefertiti. Ella no solo era hermosa, era peligrosa, la acompañante perfecta para un faraón que jugaba a derribar milenios de tradición como si fueran bloques de adobe. Fundaron una nueva ciudad, Ajetatón, en medio del desierto, lejos de Tebas, de los templos antiguos, de los cuchicheos de los sacerdotes. Un nuevo comienzo, una capital para un mundo diferente. Los relieves los muestran felices, sonrientes, jugando con sus hijas bajo los rayos de Atón. Sonríen, como si eso no fuera completamente inapropiado para el arte egipcio. Pero el desierto no perdona, ni tampoco el pueblo hambriento. Porque mientras los rayos de Atón brillaban en los murales, las despensas reales estaban medio vacías, y los templos tradicionales cerraban, dejando miles sin empleo y sin fe. Los sacerdotes de Amón tomaban nota. No hablaban, pero recordaban. Y Egipto, oh Egipto, comenzó a crujir desde dentro. Cuando Akenatón murió, solo, olvidado, tal vez envenenado, tal vez loco, ni siquiera los suyos supieron qué hacer. Nefertiti desapareció. ¿Murió? ¿Gobernó bajo otro nombre? Los escribas dejaron páginas en blanco, y quien subió al trono después fue un niño. Frágil, enfermo, fácil de controlar. Lo llamaron Tutankamón, pero pronto le cambiaron el nombre, Tutankamón. ¿Notas la diferencia? Volver a Amón, volver al orden, borrar el experimento, enterrar la locura. Y lo hicieron con maestría. Arrasaron la ciudad de Akenatón, destruyeron sus estatuas, raspaban su nombre de los muros como quien borra una vergüenza familiar. Porque nada aterra más a un imperio que un soñador con poder. Pero el verdadero giro viene siglos después, cuando el mundo ya se había olvidado de todos ellos, y en 1922 una tumba pequeña, mal colocada, casi invisible, rompió el silencio. Era la de Tutankamón, el hijo del hereje, el eslabón perdido de una historia que nadie quería contar. Y Akenatón siguió desaparecido, como una maldición no dicha, como una sombra en el sol, como la pregunta que Egipto jamás quiso responder: ¿y si el hereje tenía razón? Pero aún no hemos llegado al final.
porque queda lo más perturbador, la historia de cómo los faraones manipularon la muerte, de cómo buscaron vencerla, no con armas ni oraciones, sino con algo más oscuro, algo que rozaba la magia, la ciencia y el terror. La muerte. En Egipto, la muerte no era un final, era una mudanza. Cambiabas de casa a una con más escorpiones, juicios divinos y barcas solares. El faraón no moría, ascendía. O al menos eso decían los sacerdotes mientras embolsaban donaciones. Pero lo que nadie te cuenta es que los faraones no querían ir al más allá. No realmente. Querían quedarse aquí, reinando por los siglos de los siglos, aunque fuera en forma de cadáver bien maquillado, porque Egipto inventó el arte de morir sin morirse. ¿Embalsamamiento? No. Era ingeniería, una tecnología del alma. Le quitaban al cuerpo lo que lo hacía débil, vísceras, fluidos, humildad, y le dejaban solo lo que podía durar: hueso, piel, ego, y luego lo envolvían en vendas, oro y mentiras. Lo metían en sarcófagos que parecían Rolls Royce espirituales y lo enterraban en tumbas tan profundas como sus delirios de inmortalidad. Pero no era suficiente, porque los faraones sabían algo que nadie más se atrevía a decir en voz alta. El alma podía ser robada. Sí, robada. Si alguien rompía tu tumba, si profanaban tu nombre, si tu momia quedaba expuesta, tu eternidad colapsaba como un templo mal construido. Por eso llenaban sus tumbas con trampas, maldiciones, jeroglíficos amenazantes y cosas tan ridículas como: el que toque mi ataúd será devorado por 100 cocodrilos invisibles y condenado a reencarnar como escarabajo. Bienvenidos al lado oscuro del glamour funerario. Y aún así, los ladrones entraban, porque si algo es más fuerte que el miedo a la maldición, es la codicia por el oro. Así, tumba tras tumba fue saqueada. Faraón tras faraón fue desnudado por generaciones de oportunistas, arqueólogos de ética flexible y turistas con cámara. Lo que debía durar milenios se desintegraba en segundos bajo una linterna. Pero no todos fueron encontrados. Algunos aún descansan, envueltos en silencio y oscuridad. ¿Por qué? Porque sabían esconderse. Algunos se enterraron sin nombre, sin marcas, sin gloria. Renunciaron a la historia para salvarse del saqueo. Y esos son los que quizás, solo quizás, aún están vivos. En otra forma, esperando. Y aquí viene la última ironía. Aquellos que querían ser eternos, aquellos que construyeron imperios para nunca morir, son ahora exhibiciones en museos, mirados por escolares aburridos y cámaras de TikTok. Sus cuerpos momificados, embalsamados con el mismo esmero que hoy ponemos en preservar un aguacate, son estudiados, radiografiados, burlados. El infierno dorado, al final, fue eso: una jaula de oro con vistas al olvido. Porque el verdadero castigo no fue la muerte. Fue ser recordados como decorado, como cliché, como mito de calendario barato. Pero cuidado, porque si algo nos enseñaron los antiguos egipcios, es que los muertos no siempre están dormidos. Y así terminó la historia del faraón. No con un trueno, sino con un suspiro seco entre vendas milenarias, rodeado de tesoros que ya no brillan, nombres que nadie recuerda bien, y monumentos que el viento y el turismo han erosionado sin piedad. Su infierno dorado, ese teatro construido a fuerza de piedra, esclavos y delirios de grandeza, se convirtió en ruinas, y luego en atracción turística con aire acondicionado. El faraón que se creía un dios hoy es una vitrina iluminada por LEDs fríos, observado por ojos curiosos que mastican chicle y leen mal su nombre. ¿Y sabes qué es lo más trágico de todo? Que al final, por más oro que amasó, por más templos que alzó, por más momias que ordenó envolver, no logró escapar de lo inevitable: el olvido disfrazado de recuerdo. Pero tranquilo, faraón. Mientras alguien escuche esta historia, mientras haya un suscriptor más que se atreva a entrar a tu tumba con los oídos abiertos y el alma encendida, no estarás del todo muerto, solo en pausa.
Y si te gustó esta visita al lado oculto del Nilo, ya sabes, suscríbete, porque aún quedan más secretos por desenterrar. Y algunos, créeme, no quieren ser encontrados,